Vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería, el cuidado especializado de la enfermera en pacientes con hemorragia obstétrica. ¿Por qué se ha elegido este tema? Porque ustedes saben que la primera causa de muerte materna en nuestro país es la hemorragia. Entonces, siendo la hemorragia la primera causa de muerte materna, es necesario que nosotras tengamos las mejores competencias para abordar estos casos frente a pacientes que sangran, ya sea por complicaciones en el embarazo, en el parto o en el puerperio. Acá tenemos en este gráfico, miren, en el año 2015, ya les dije que queríamos llegar a 66 por 100.000 nacidos vivos, no hemos logrado como meta. Hoy, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, seguimos trabajando para cumplir la meta. ¿Cuáles son las causas de muerte materna? La primera es la hemorragia. La segunda, enfermedad hipertensiva del embarazo. Y la tercera, infecciones. Siendo la segunda causa trastornos hipertensivos y la primera causa las hemorragias, es necesario hablar de las hemorragias, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, miren, las complicaciones hemorrágicas en la primera mitad del embarazo, porque no podemos hablar en general de todas las complicaciones, ¿no? Complicaciones hemorrágicas son muchas. Si lo dividimos en la primera mitad hasta las 20 semanas, tenemos el aborto, embarazo ectópico, mola hidatiforme y otras complicaciones, puede ser cervix incompetente también. El aborto, ya ustedes saben que definitivamente es un problema de salud pública, es un problema que tenemos también actualmente, y dentro del tratamiento del aborto tenemos el abordaje del procedimiento AMEO, ¿no? Aspiración manual endouterina. Es un procedimiento ambulatorio que definitivamente, siendo un procedimiento quirúrgico, lo hace el médico con participación de la enfermera. ¿Por qué interviene la enfermera en el procedimiento AMEO? Porque la paciente necesita recibir una consejería antes, durante y después del procedimiento. ¿Quién está preparada para brindar cuidados postoperatorios? La enfermera. Nosotros estudiamos desde el pregrado, tenemos salud del adulto 1, salud del adulto 2, tenemos enfermeras especialistas en centro quirúrgico, tenemos especialistas en materno-infantil, tenemos especialistas en sala de recuperación posanestésica. Entonces, definitivamente en todo ese tratamiento quirúrgico, diríamos, del procedimiento AMEO, está la enfermera. Y bueno, hablar de los tipos de aborto, son muchos tipos: aborto inevitable, aborto incompleto, aborto completo, aborto séptico, ¿no? Que cada una de nosotras lo conocemos. Otra de las grandes complicaciones hemorrágicas en la primera mitad es el embarazo ectópico. ¿Qué cosa es el embarazo ectópico? Cuando el producto de la gestación se implanta en la uterina, ¿no? Si bien la fecundación sabemos que se produce en el tercio externo de la trompa de falopio, acá queda unido, pero no llega al útero por problemas de obstrucción, muchas veces tubárica, ¿no? Entonces, esta implantación fuera de la cavidad uterina no puede proseguir porque no es su lugar. Por ejemplo, si es en la trompa, llega un momento que la mujer va a tener dolor o va a tener rotura de la trompa y se presenta con sangrado, con hemorragia. Por eso está considerada como una complicación dentro de la primera mitad. Y la mola hidatiforme o un embarazo, ¿no?, que se produce por un problema de desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Cuando se desprende antes de que salga el niño, la placenta, ¿no? Producto de ese desprendimiento, el niño puede incluso morir. Se produce una hemorragia obstétrica que hay que intervenir de manera oportuna. La otra complicación es la placenta previa, cuando la placenta está mal ubicada, ¿no? Está mal ubicada, ya sea ocupa todo el cuello del útero, ya sea parcial, ¿no? Entonces,
esa implantación inadecuada de la placenta también trae como consecuencia que la mujer pueda sangrar. Y también tenemos rotura uterina, que se puede presentar por algunas complicaciones, de repente fetos múltiples, o mujeres que han tenido un periodo intergenésico corto, o de repente mujeres que durante el trabajo de parto ha sido mal manejada la oxitocina. Cualquier causa de ellas u otras puede producir rotura uterina. ¿Por estas complicaciones sangra una mujer? Sí. Pero también tenemos otras complicaciones posparto. Yo hoy día les voy a hablar de las complicaciones hemorrágicas posparto. ¿Por qué? Porque son las más frecuentes. Son las que a diario en nuestra práctica un sangrado de una mujer que ya dio a luz o que está en trabajo de parto y que inmediatamente avisan. Ustedes saben que hoy en día existen las claves, ¿no? Clave roja, clave azul y clave amarilla. La clave roja, ¿para qué tipo de pacientes? Para pacientes con problemas hemorrágicos, ¿no? Se activa la clave roja y todo el equipo multidisciplinario acude ante esta hemorragia. Que es obviamente producto de otra capacitación, porque en un corto tiempo no podemos hablar de ello, pero sí es importante hablar el abordaje de estas hemorragias. Lo primero que tenemos que saber, que dentro de las hemorragias posparto, ¿por qué motivo una mujer puede sangrar? La primera, por atonía uterina, ¿no? La segunda, por retención de placenta. Se queda retenida la placenta, no sale y la paciente empieza a sangrar. Tenemos muchas muertes maternas en nuestro país producto de retención placentaria. Retención de restos placentarios. Se quedan algunos restos y la paciente sangra. Laceraciones o hematomas. Quienes atienden el parto, por alguna razón, sin darse cuenta, hacen un desgarro interno, se produce un hematoma, la paciente sangra, va perdiendo volumen y a veces ni nos damos cuenta porque por fuera no se ve el sangrado, ¿no? Bueno, también coagulación intravascular diseminada o inversión uterina. Cualquiera de estos problemas constituyen una seria complicación puerperal que hacen que la paciente sangre, pierda volumen y si no se atiende de manera inmediata, la paciente puede morir. ¿Qué cosa es cómo se maneja primeramente la hemorragia posparto? Lo primero eso está normado en el Ministerio de Salud, el manejo activo del alumbramiento. ¿Qué significa manejo activo del alumbramiento? Administrar oxitocina en la tercera etapa del parto. Compresión bimanual externa del útero. La paciente está sangrando y se hace masajes externos para lograr que el útero se contraiga, ¿no? Compresión de la aorta y medicamentos. Así como voy haciendo el masaje, se administran medicamentos que ayudan a contraer el útero. Y uno de ellos es la oxitocina, el misoprostol, que son medicamentos que nos van a ayudar a parar el sangrado. El ergotrate. Entonces, ¿cuál es el manejo? Primero, extraer los coágulos. ¿Quién hará este procedimiento? El médico. Definitivamente, ¿por qué es necesario? Porque al extraer los coágulos nos permite seguir evaluando si sigue sangrando la paciente. O de repente, ya el útero se ha contraído y no sangra. Extracción de membranas, pero si eso sigue, si progresa el caso, hay que hacerle legrado uterino y obviamente el médico tendrá que evaluar si ahí tiene algún desgarro para poder hacer la sutura del desgarro. ¿Interviene la enfermera ahí? Claro, colocando los endovenosos, administrando los medicamentos, instrumentando, ¿no? ¿Qué cosa es la atonía? Es cuando el útero está aumentado de tamaño, de consistencia blanda, hay sangrado vaginal abundante, al estímulo manual hacemos un masaje uterino, se contrae. Dejamos de hacer el masaje, nuevamente sigue sangrando. Entonces, en sí, el útero no está contraído, está blando.
y además hay sangrado. ¿Es una preocupación constante? Sí. Se presenta en la actualidad muchísimo. Yo trabajo en un hospital justamente materno y tenemos casi todos los días, o dejando 2 o 3 días, atonías, que las pacientes son posoperadas o a veces parto vaginal y llaman para activar la clave roja y acudimos al llamado y evidenciamos que definitivamente tenemos presencia de una atonía uterina. ¿Por qué en el caso de sangrado se trabaja a través de claves? Porque una sola persona no puede salvar la vida a una paciente. Un médico no puede solo, una obstetriz tampoco, un médico, una enfermera tampoco. Tenemos que trabajar juntos. Mientras la enfermera ve la parte oxigenatoria, ve el abordaje de las signos vitales, administra los fluidos, el médico está evaluando. El laboratorio viene y de manera oportuna trae su sangre, toma muestra de análisis. El trabajo es en equipo. ¿Cuáles son los cambios hemodinámicos que vamos a ver? ¿No? El corazón está haciendo mucho esfuerzo para suplir el déficit de volumen. Hipotensión, taquimia o shock hipovolémico, ¿no? ¿Cuáles son los factores asociados para presentarse una atonía uterina? ¿Quiénes o qué mujeres están propensas a tener una atonía? Lo primero, la sobredistensión uterina, ¿no? Cuando el útero se sobredistiende por un embarazo múltiple, por una macrosomía, el bebito es muy grande, polidramnios, en mujeres gestantes, añosas, multíparas, pero también miren en antecedentes de trastornos hipertensivos. La clase anterior, la ponencia anterior era sobre trastornos hipertensivos. Tiene también relación muchas veces con la atonía uterina. Bueno, también obesidad, fibromas uterinos, partos prolongados, mal uso de la oxitocina, desprendimiento prematuro de placenta o infección intraamniótica. ¿Cómo voy a evaluar yo, como enfermera, la parte hemodinámica de una paciente que está sangrando, que ya dio a luz y que todo el equipo multidisciplinario está tratando de reanimar, de ver que no sangre? Primero voy a evaluar para saber si no está chocada con el sensorio, ¿no? Señora, le hablo, le converso, si ni responde su nombre, a las justas abre sus ojos, me da a entender que está chocada, que tiene un compromiso ya neurológico. La temperatura y el color de la piel, se le coloca el termómetro y no sube la temperatura. La paciente está pálida. ¿Qué más? Voy a evaluar la frecuencia y amplitud del pulso. Si bien es cierto, está taquicárdica, ya ni se siente el pulso, tan débil que no es factible ni medirlo. La presión arterial no le sube, incluso sentada, acostada. Hago todas las medidas necesarias y no logro que tenga una presión medible. Me dice que estoy ante una paciente chocada. ¿Cuáles son las variables hemodinámicas y los signos clínicos que yo como enfermera voy a evidenciar en la valoración que yo hago a mi paciente? Lo primero, el estado de conciencia. Si yo le hablo y veo que está consciente, está perdiendo sangre, pero todavía no está chocada, ¿no? Eso me habla de una perfusión cerebral. ¿Cómo voy a saber si tiene una buena perfusión renal? A través de la diuresis horaria. Si la paciente está oligúrica, me habla que su riñón no está transfundiendo ni perfundiendo líquidos. Si está en anuria, peor, mayor compromiso. La amplitud del pulso me va a permitir medir el volumen sistólico y la temperatura de la piel y el llenado capilar, la resistencia vascular sistémica y la precarga. Estas pacientes que han perdido líquido, que han perdido sangre, que están chocadas, no les sube la temperatura. Por eso es que en el tratamiento de esas pacientes, en el abordaje de las claves obstétricas, cuando se habla de la clave roja también se habla de calentamiento, de calentar a la paciente incluso con las mantas térmicas, ¿no? Bueno,
Luego tenemos este cuadro, miren acá de colores. Es un cuadro muy importante que me permite a mí como enfermera valorar y saber en qué clase de shock hipovolémico está la paciente a quien yo estoy atendiendo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo como enfermera? Con los signos vitales. Yo, a través de mi valoración de los signos vitales, voy a saber que la señora que estoy atendiendo está en grado 1, clase 2 o clase 4. ¿Cómo voy a darme cuenta? Lo primero, si estuviera en un choque hemorrágico clase 1, ha perdido menos de 750 centímetros. Yo como enfermera le mido el pulso, tiene menos de 100, su presión arterial es anormal, su llenado capilar normal, su frecuencia respiratoria de 14 a 20, su diuresis mayor a 30, está en lo normal, está en un estado ansiosa. ¿Qué le administro? Cloruro de sodio, que es un cristaloide. ¿Qué necesito? Administrar. ¿Por qué no le administro dextrosa? Porque de preferencia es el cloruro que me va a permitir repletar, ¿no?, la parte interna. Luego, si la paciente tiene un pulso mayor a 100, está hipotensa, tiene un llenado capilar de 1, frecuencia respiratoria de 20 a 30, diuresis, miren, de 20 a 30 ya está un poco ligúrica, está ansiosa, quiere decir que ha perdido de 750 a 1500. Por lo tanto, estoy ante una paciente que está chocándose, que ya está chocada, pero tengo que intervenir de manera oportuna para evitar que llegue a la clase 4. En la clase 3, que ya también es muy complicada, la paciente ha perdido de 1500 a 2000 centímetros de sangre. Yo le tomo su pulso, tiene más de 100. La presión arterial está hipotensa, incluso la hipotensión supina. El llenado capilar, 2. Dejo después de 2 segundos y la paciente sigue, no recupera el llenado capilar. Frecuencia respiratoria de 30 a 40. ¿Qué significa? Que está con oxígeno, que la paciente no puede respirar, que probablemente ya está con con bolsa de reservorio o está con Venturi. ¿Qué más? Está súper ansiosa. Acá no solamente voy a necesitar pasarle cloruro, sino también paquete globular. Por eso, mientras más vías endovenosas tenga la paciente, va a ser mejor. Y finalmente, la clase 4 me dice que la paciente ha perdido más de 2 litros. La paciente tiene mayor de 140 de pulso, su presión diastólica no medible, el llenado capilar mayor a 3, frecuencia respiratoria mayor a 40, su diuresis está en anuria, no orina. Ya nos llama poderosamente la atención, se le pasa fluido, se le pasa sangre, se le de diuresis, ¿no? El paciente está en coma. ¿Qué le tengo que pasar? Cloruro, Hemacel, paquete globular, de todo. Hago de todo para recuperar y muchas veces ya es tardíamente. Porque estos abordajes no deben pasar de 1 hora. O sea, la intervención debe ser oportuna. Por eso es que existen las claves obstétricas. Yo alerto al equipo de salud que vengan todos a apoyarme, porque el trabajo no es de una persona, ni tampoco de una especialidad. En obstetricia, cuando una paciente se pone mal, como en todas las especialidades, tiene que ser en equipo. Desde el laboratorio, banco de sangre, el técnico de enfermería, el médico, la enfermera, la obstetricia, todos intervenimos. ¿Para qué? Para evitar que esta paciente se complique y que haga una muerte materna más. Entonces, ¿cuáles son los cuidados de enfermería? Colocar bien, administrar volúmenes con oxitocina, evacuación vesical con vitales, diuresis, sangrado, masaje uterino bimanual. Tenemos, enfermera, estoy programada en recuperación posanestésica. Sale una paciente operada inmediatamente, está sangrando, yo como enfermera le hago el masaje para tratar que el útero se... En ese momento el médico le hará el masaje,
pero yo como enfermera estoy preparada y capacitada para poder hacerlo en ese momento. Si sale la paciente, no tengo otra persona que lo haga, ¿no? ¿Qué más? Se administra tratamiento como misoprostol, se efectiviza todos los análisis y se participa en todo el tratamiento médico. Si con todas estas medidas la paciente no mejora, definitivamente a sala de operaciones, ¿no? El médico va a indicar la indicación que la paciente pase a sala de operaciones y hay que ver todos los análisis, todo el tratamiento, la preparación preoperatoria, si la paciente está consciente, su consentimiento informado, y si no, definitivamente se pasa a la paciente con carácter de emergencia. Acá algunos alcances del acto transfusional. ¿Por qué? Porque estas pacientes van a necesitar muchísimos paquetes globulares. Yo no diría paquetes, sino muchísimos hemoderivados. Van a necesitar sangre fresca, plasma, crío precipitado y definitivamente hay que tener algunas cosas que recordar, como por ejemplo comprobar que la sangre que me traen es de la paciente, ¿no? Su grupo, porque ustedes saben que una institución puede ser que tenga 2 o 3 momentos de pasar sangre pacientes y hay que estar mirando para evitar eventos adversos. Verificar la integridad del hemocomponente, comprobar que le corresponda al paciente, que tenga su filtro. Si hay calentadores, utilizar los calentadores para evitar que la sangre esté muy fría en el momento de pasar al organismo de la paciente. Iniciar a un goteo lento y luego ir aumentando, monitorizar signos vitales y tener cuidado para eliminar la bolsa teniendo las medidas de bioseguridad, porque es un equipo contaminado de sangre. El tiempo para iniciar la infusión. El paquete globular dentro de los 30 minutos. ¿Qué significa? Sacan del banco de sangre y se espera más o menos 30 minutos. El crío precipitado y el crío solo. El crío inmediatamente, el crío precipitado dentro de 1 hora. No, el crío y el plasma fresco congelado dentro de 1 hora y el crío precipitado dentro de 1 hora. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si nosotras como enfermeras no tenemos cuidado, va a perder su caducidad biológica este hemoderivado. Entonces, si le indican 8 paquetes globulares, hay que esperar que traigan de 2 en 2, pero tampoco que nos traigan los 8 paquetes, porque si no tenemos dónde guardarlos, va a perder su caducidad. Bueno, el paquete globular, ya saben, de 30 a 60 gotas. El crío precipitado, el plasma, las plaquetas, puede ser a chorro de 125 a 225. El plasma, el crío precipitado tienen una constitución transparente, pueden pasar a chorro, la sangre es más viscosa, pero si tengo una paciente que necesito salvarle, yo lo puedo pasar la sangre en bolo con una jeringa chorro a chorro, porque lo que quiero es salvarle la vida. Tengo una paciente que sangra y que veo un sangrado que todos pasarlo en jeringa, ¿no? La idea es salvarle la vida, compense un poco y pueda pasar a sala. Pero de lo contrario, pues ya ustedes saben, la sangre se inicia un goteo lento y luego de 30 a 60 gotas, ¿no? Pero el tratamiento de esta paciente, si no se logra que el útero caiga definitivamente, es quirúrgico, es hacerle una histerectomía. Muchas veces son pacientes jóvenes, bebé, y nos puede dar mucha pena que siendo tan jóvenes pierdan su útero, pero con esa intervención se está salvando la vida de la mujer, ¿no? Porque es toda la intervención que ponemos a disposición de ella con el objetivo en equipo de evitar una muerte materna. Si estoy en el primer nivel y se ha presentado esta atonía uterina, definitivamente hay que contraer el útero, hacer los masajes y roja, ¿no? La clave primero que tengo que recordar es cómo intervengo ante un shock, que es lo que estamos analizando el día de hoy.
Entonces, activando la clave roja, ya sabemos que el trabajo es en equipo. Lo que corresponde a la enfermera es colocar una vía segura o dos, por una administrar cloruro, en la otra vía oxitocina con cloruro, se administra misoprostol, análisis de sangre. Si yo veo que no se puede mejorar, definitivamente se tiene que derivar. Se hace compresión uterina. Hay mucho trabajo en el primer nivel, sobre todo para que la paciente pueda ser derivada. El médico que está en ese nivel muchas veces coloca lo que ven acá, el Bacri, que es una especie de sus conexiones, una base y el útero, y se inyecta, se administra solución salina o agua destilada. Sufle este balón en la parte del útero, como si fuera una sonda Foley, pero no va a la vejiga, va al útero. Se insufla ese globo, ¿no?, en la parte del útero, de manera que hace compresión y me permite a los trabajadores profesionales de ese centro poder derivar a la paciente a un nivel de capacidad resolutiva mayor que permitan atenderla, ¿ya? Bueno, con buena vía, con oxígeno, con abrigo. La paciente debe estar bien abrigada y ser derivada, ¿saben con quién? Con un paciente familiar donador de sangre. ¿Qué significa? Que la paciente va a ser derivada y hay que decirle quién lo va a acompañar. ¿Quién lo va a acompañar? Que sea una persona joven a quien, llegando a ese establecimiento, le puedan hacer su control, y podría ser quien done sangre, porque ella va a necesitar sangre. Entonces, desde vías de grueso calibre, con fluidos, con un familiar bien abrigada, y además estoy previniendo un poco que cuando llegue le pregunten con quién ha venido. He venido con tal familiar, y que es joven y que puede donar sangre. Dentro de los cuidados de enfermería, obviamente, disminución del gasto cardíaco, ¿no? Porque acá la paciente va a perder. Entonces necesito monitorizar la presión arterial, todas mis intervenciones para los fluidos, el manejo del shock, hemoderivados y oxitóxicos. ¿Quién es el responsable de indicar estos medicamentos? El médico. ¿Quién es la persona que los va a administrar? La enfermera. Nosotros administramos monitorizando a la paciente, viendo cómo va mejorando la presión, cómo va mejorando el pulso. Vamos observando la vía respiratoria. Bueno, los cuidados circulatorios ya hemos visto. Si fuera una paciente que está sangrando y estoy en una institución donde pueden colocarle catéter venoso central, puedo medir la presión arterial venosa, la presión arterial media. Hay que monitorizar también la diuresis horaria. ¿Cómo voy a monitorizar? Con una sonda Foley, una sonda vesical que me permita medir la diuresis horaria. Disminución de la hemorragia, igual, controlo los signos vitales, preparo a la paciente para sala de operaciones, se repone fluidos como paquete globular, plasma, ¿no? Se maneja la hipovolemia administrando fluidos, y obviamente se monitoriza el manejo del shock. Riesgo de shock es otro diagnóstico, porque es una paciente que está sangrando y yo quiero que no se choque. Por eso hago toda esta resucitación de fluidos, ¿no? Para prevenir el shock, lo primero que hago es revisar la causa del shock, ¿no? Miren, es importantísimo revisar la causa del shock, porque puede sangrar por una atonía uterina, puede sangrar por un desgarro, puede sangrar, de repente tiene un desgarro interno que no ha sido manejado, y tiene que revisarlo, intervenir para poder solucionar la causa del shock. Porque si no, por más que yo reponga fluido, la paciente va a seguir sangrando. Vigilar el nivel de conciencia para ver si ya está totalmente chocada o la paciente responde a su nombre, y seguir monitorizando los signos vitales. Determinación urinaria. Es obvio, si no tiene volumen que pueda ayudarle a que al que el riñón pueda perfundir, ¿no?, pueda hacer su perfusión glomerular, definitivamente no va a tener diuresis.
va a estar en oliguria o en anuria. Entonces hay que evaluar la diuresis horaria, hay que también a la vez efectivizar los análisis de laboratorio para ir midiendo cómo está su urea, cómo está su creatinina, ¿no? Y el riesgo de infección, porque si bien es cierto, el caso amerita una intervención de todo un equipo multidisciplinario, nosotras como enfermeras tenemos que brindar los mejores cuidados para evitar que la paciente se contamine, se infecte, ¿no? Es una paciente que va a necesitar muchas vías endovenosas, va a necesitar sonda vesical, va a necesitar oxigenoterapia. Entonces, en todos los procedimientos que yo haga, tengo que tener de bioseguridad para evitar que la paciente culmine o termine con una infección agregada. Entonces, miren, en resumen, hemos hablado de las complicaciones hemorrágicas puerperales, ¿no? Y dentro de ellas hemos abordado un poco la atonía uterina. Hemos dicho que tenemos útero aumentado de tamaño, consistencia blanda, sangrado vaginal abundante. Al estímulo manual se contrae, disminuye de tamaño, pero luego nuevamente empieza a sangrar. ¿Qué cambios hemodinámicos voy a evidenciar yo como enfermera en una paciente que sangra? Lo primero, taquicardia, taquimia y finalmente choque hipovolémico. ¿Es fácil como enfermera poder identificar que la paciente está teniendo estos cambios? Sí. Nosotros monitorizamos a los pacientes las 24 horas del día. Por lo tanto, es fácil poder darnos cuenta y alertar a intervenir de manera oportuna. Entonces, como conclusión, la intervención de enfermería en las complicaciones hemorrágicas es importantísima. Incluso hay la primera hora importante. Es distinto que yo llame, alerte, que intervenga todo el equipo a través de una clave hemorrágica, en este caso la clave roja, después de a que yo llame durante la primera hora y podamos en esa hora. Es una hora de oro. Esa hora me va a permitir que la paciente tenga una mejor sobrevida, que mis cuidados que yo brinde sean más efectivos. Entonces, miren, nosotras como enfermeras tenemos también una difícil tarea ante las mujeres de nuestro país, porque muchas mujeres van a dar a luz, termina la gestación, culmina el parto o la cesárea y la paciente muchas veces uterina u otra complicación hemorrágica, y es la enfermera como parte del equipo multidisciplinario que está preparada para intervenir y evitar que la paciente se choque. Si todas nosotras intervenimos de la mejor manera, con nuestra intervención, con nuestros cuidados, estamos contribuyendo a las muertes maternas de nuestro país, ¿no? Y eso es lo que queremos que nuestro país, a nivel no solamente nacional, a nivel del mundo, tenga mejores indicadores de desarrollo. Y uno de los indicadores de desarrollo es los indicadores de mortalidad. No podemos hablar que nuestro país crece, que nuestro país está invirtiendo, que está desarrollándose, si exhibimos malos indicadores de salud. Y esa tarea también está en las manos de nosotros. Por eso me alegra muchísimo el tema que me han invitado, porque nos permite un poco socializar conocimientos, experiencias en un área tan importante de salud pública, ¿no? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por la invitación y estoy acá para resolver cualquier duda, cualquier pregunta, porque de eso se trata, ¿no?